Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el momento y el lugar donde me estés viendo. Si me estás viendo en directo de Zona Área Española, buenas tardes. Nueva semana y he decidido cambiar un poquito. Sabéis que estaba haciendo recomendaciones de libros, películas, series, rol, videojuegos. Y he decidido, bueno, también voy a enseñar a hacer alguna cosilla en casa, algo un poquito de bricolaje casero. ¿Y qué voy a enseñar a hacer hoy? Pues voy a enseñaros algo muy sencillito, que es hacer una bandeja de dados para vuestros juegos de rol o juegos de mesa, con dos materiales y un tercer opcional. Dos materiales. El primero, fieltro. Si no tenéis fieltro, un trozo de fieltro, podéis cambiarlo por algún tipo de material. Yo os recomiendo alguna tela que sea finita y que sirva para amortiguar el dado. No os pongáis goma eva ni nada de eso, porque con goma eva el dado va a salir rebotado en la bandeja. Y el segundo material va a ser un marco de fotos, importante que tenga cierta profundidad para que el dado, cuando lo tiremos, tenga menos posibilidad de salirse. El marco, evidentemente, puede ser de, no sé, de esa persona, de la persona menos favorita, esa foto que tenéis de la persona menos favorita, pero que siempre está ahí ese marco, pues podéis aprovechar y usarlo de uno o una ex, en fin, todo este tipo de cosas. Siempre, o esos marcos que a veces se compran y dices, me pondré una foto y acabas teniendo la foto que tenía del modelo en cuestión, que esas cosas también os pasa, ¿verdad? Y el tercer elemento opcional, que es recomendable, pero es opcional, es esto, cola blanca, ¿vale? Un poquito de cola blanca, pero si no lo tenéis, se puede hacer de otra manera. ¿Qué vamos a hacer? Pues lo primero, mediremos, este ya es un marco acabado, mediremos el marco, ¿vale? Haremos y pintaremos. Es importante dar más espacio, o sea, yo lo que haría, en principio, sería, por ejemplo, en este marco, sería medir pues a lo mejor o todo el marco o un poquito más. Le das un... Si llega hasta aquí, pues le das un poquito más, medio centímetro por cada lado, una cosa así. No lo hagáis exacto, exacto. ¿Vale? Es mi recomendación, porque luego eso vais a poder cortar con un cúter o lo que sea, todo el sobrante. Luego, lo siguiente que podéis hacer es, si tenéis la cola, lo ponéis, ¿vale? En los marcos por detrás suelen tener esto, ¿vale? Tienen esto, que lo podemos abrir y sacar el elemento este. Lo podemos sacar. Entonces, lo sacamos, cogemos nuestra tela, nuestro fieltro, y lo ponemos lo más tirante posible. ¿De acuerdo? Lo ponemos lo más tirante posible. A esto, que es lo que digo, podemos siempre poner después, poner la cola blanca para que quede mejor, para que no se mueva. Pero si no tenéis cola blanca, con tirar, y veréis que se puede, quedar muy bien. O sea, puede quedarse muy muy bien. Luego lo cerramos. El excedente, bueno, aquí por ejemplo tengo recortado un poco de excedente, pero no tengo recortado todo porque tampoco hace falta, porque por detrás no se va a ver. Y esto, si ponéis cola blanca, pues evidentemente tenéis que dejar que se seque. Y si no, pues ya lo tendríais. Y tendríais, a ver, y al final obtenéis esto. Algo fácil y sencillo de hacer, sencillísimo. Eh, lo podéis llevar a cualquier lado, no pesa. Podéis hacerlo en varios tamaños. Aquí tengo, por ejemplo, este, que sería uno, digamos, de viaje, si me quiero llevar este de viaje. Luego puedo enseñaros otro con un marco más feo, ¿vale? En rojo, pero podéis ver que es un poco más grande. Y luego ya, si queréis, ya si os ponéis estupendo, si queréis y queréis tener uno, grande y bonito y hermoso de verdad, pues siempre podéis pillar un marco como este, un marco enorme. Este marco, por ejemplo, yo para asegurarlo mejor le puse clavos, ¿vale? Le puse unos clavos, que lo que hacen es, porque este tipo de marco, cada marco es diferente. Yo os recomiendo los marcos que son así, que puedes cerrarlos así, pero este marco,
no se podía cerrar así. Podéis ver que no se podía cerrar así. Sin embargo, los clavos están puestos, digamos que estarían a esta altura. ¿Vale? Están a esta altura. Y está clavado. Y os queda una bandeja grande que podéis poner en medio de vuestra mesa de juego. Y todos los jugadores van a tener una bandeja para poder jugar. Y ya está, este es mi consejo de hoy. Esto tardáis nada en hacerlo, lo podéis hacer con niños también. Evidentemente, si lo hacéis con clavos, siempre con supervisión de adulto. Bueno, de hecho con cola también, mejor con supervisión de adulto. Y queda muy bien, es súper sencillo, queda súper bonito. Y, y luego no pesa mucho para transportar. Y lo importante es eso, que tenga lo suficiente, una altura suficiente. Y ya está, voy a dejar el vídeo, voy a mover un poquito la cámara. Me despido y dejaré haciendo una tirada en esto. Hasta luego. Y la tirada. Bueno, que se vea, ¿no? Porque si no se ve, malamente. Ahí está. Una bandeja fácil y sencilla.